Nico Paz y su futuro en el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de una de las grandes perlas, sin género de duda, de lo que es la fábrica del Real Madrid ahora mismo. No hay duda respecto al hype que se ha generado con la figura de Nico Paz, un futbolista que ha pasado de categoría juvenil, ser clave con Álvaro Arbeloa, a ya ir entrando en una dinámica de jugador de relevancia dentro del Real Madrid Castilla, donde ha tenido titularidad, momentos clave durante esta temporada y donde ha sido decisivo, por ejemplo, ya en partidos top dentro de la categoría, como frente al Barça, ¿no? Frente al Barça Athletic. Nico Paz, de entrada, quiero decir que para mí es ahora mismo top 5 de proyectos constituibles de profesional dentro de la cantera, dentro de jugadores que tienen una mínima edad en la cantera del Real Madrid, ¿no? Creo que a partir del año que viene, si Modric y Kroos no continúan en el centro del campo, van a moverse cosas. Y Nico Paz, que ha ido, digamos, moviéndose del centro del campo, de la medular, a una especie de volante trescuartista, creo que por ahí, si el Madrid empieza a valorar opciones potenciales de casa, Nico Paz va a estar entre los candidatos, candidatura clara. Es un jugador que creo que lo único que necesita es sentir que el fútbol fluye sobre él dentro de un hábitat profesional. Las condiciones las tiene todas, desde su zurda, su conducción, explosividad en la diagonal, último pase y sobre todo un magnífico golpeo de balón desde las definiciones. Es un jugador tremendamente preciso, pulcro, jugador rompedor, que ahora mismo, quizá, y os lo digo así, lo único que no le encaja a él es un poco la política que está llevando el club, con jugadores foráneos, pero fuera de lo que es la fábrica. Y ahora mismo, eso es lo que le impide a modo techo pensar en el Real Madrid. Pero si el Real Madrid en un momento determinado quiere valorar opciones caseras, Nico Paz debe ser candidatura clara aquí a 2-3 años a ser un jugador con posibilidades primer equipo. Insisto, para mí está en ese top 5 de jugadores con Arribas, Manuel Ángel, está ahí en esos jugadores con algo especial, con un aroma futbolístico distinto, diferente. La manera de ver el fútbol, a la velocidad que lo hace, con la fuerza que lo hace. Futbolista que ya es internacional absoluto con Argentina, importante también con la sub-20 argentina. Y como digo, ahora toca ver el espacio que se le puede dar. Si Real Madrid-Castilla, temporada clave, debería ser así. Otros jugadores como César Palacios, Manuel Ángel deberían ir apareciendo en el Castilla. El propio Nico también. O darle una oportunidad fuera, cederlo. No lo sé. Va a ser un año muy importante. Punto de inflexión. Madurez. Y constituirse como un jugador, pues eso, de talla internacional. Las condiciones las tiene. Aptitud. Actitud también. ¿Que puede aparecer más veces en el juego con más frecuencia? Quizás sí, pero es que cuando el juego pasa por él, es un jugador vibrante, absolutamente desequilibrante. A mí me encanta, y hacía tiempo, ¿no?, que no traía este tipo de vídeos, un poco charlando del momento de ese talento, de ese jugador talentoso de la cantera. Aquí hablamos de la fábrica del Real Madrid, le echamos una miradita y echamos esa lupa, ese ojo sobre un Nico Paz, que ha ido evolucionando en el juvenil, posicionalmente, a nivel también de producción, siendo un interior derecho. Anteriormente incluso, no sé si alguien lo valoró como un pivote, para mí no, pero un volante largo. Ahora, como con Raúl ha sido un jugador más avanzado, incluso ha cogido un sitio de Sergio Arribas en un momento determinado. Podría volver a cogerlo sin Sergio Arribas de cara a la próxima temporada. Como digo, punto de inflexión, momento muy importante de un futbolista genial. Para mí, top 5 de talentos ahora mismo en la fábrica. Me gustaría vuestra opinión, vuestro top 5 de talentos dentro de la fábrica del Real Madrid ahora mismo. De jugadores, entiendo, superior a los 15, 16 años. Más jóvenes, creo que ahora mismo hablar de ellos pues no es lo más apropiado, insisto. Jugadores que ya dentro de esa juventud estén ya desarrollándose a un nivel juvenil al menos. Ahí, este chico le tenemos. Es distinto, especial. Vamos a ver su evolución y su proyección. Me encantaría vuestro análisis, vuestro comentario. ¿Qué perspectiva techo tenéis de Nico Paz? ¿Qué esperáis que pueda dar? ¿Veis techo Real Madrid primer equipo?
En fin, yo creo que puede tener un espacio con salida de Modric y Kroos en un momento determinado, puede tener un espacio dentro de los carriles de interior, siempre y cuando siga evolucionando, creciendo, y el Madrid haga un poco introspección de la cantera, no solo como materia de venta, que se entiende que también de eso, obviamente, el Madrid tiene que vivir también, de vender canteranos, pero también esos jugadores que sean especiales, que puedan tener uno la sensación de que pueda tener un sitio. En eso estamos con Nico Paz aquí en este canal, pero como digo, me gustaría tu opinión a ese respecto. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.